Bueno, vamos a hacer una introducción a lo que es la radiología digital. Esto es algo que ya me lo vienen pidiendo hace tiempo mis alumnos y bueno, se los debo. Así que esto es una pequeña introducción, ¿sí? La voy a dar en varias veces y todas son pequeñas condensaciones. Prácticamente está todo extraído del manual del técnico radiólogo de Bullón. Y bueno, para que tengamos una idea, para hacernos una idea de qué se trata esto de la radiología digital. En principio, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cómo arrancó la radiología convencional, que obviamente todavía hay muchos lugares que se sigue usando. Y bueno, como ustedes ya saben, está el tubo de rayos, está el paciente y de este otro lado está el elemento que va a recibir los rayos que atraviesan al paciente, que obviamente van a formar la imagen. Aquí dentro, por lo general, lo que nosotros hemos estado acostumbrados a hablar ahora en nuestros cursos de radiofísica, que es algo sumamente básico, lo que nosotros explicamos, es que por lo general acá hay una placa radiográfica que suele ser de doble emulsión, o sea que tiene emulsión de los dos lados, y justamente si la placa radiográfica está acá, tanto de un lado como del otro, suele haber lo que se llaman pantallas reforzadoras, que también lo hemos hablado en el curso, en Radiofísica 1, y justamente estas pantallas reforzadoras lo que hacen es, si no, remítanse a esa clase, reciben la radiación X, eso se transforma en pequeños puntos luminosos por cada rayo X que entra, se genera luz, pequeños haces de luz, y bueno, tiene un sistema también de reflexión para que lo más posible esas interacciones que haya de los rayos X sobre esa pantalla reforzadora, esa luz va a impresionar de ambos lados a la placa radiográfica que está en el medio. Como recordaremos, la placa radiográfica tiene la virtud de poder absorber y obviamente estimularse grandemente y velarse proporcionalmente con todos los haces de luz, especialmente los visibles, ¿no? Fundamentalmente los visibles. Obviamente hay distintos tipos de placas, algunas más sensibles a una tonalidad, a una longitud de onda, otras, pero bueno, en síntesis, esta es la forma básica, es lo que se llama radiología convencional, que bueno, es lo inicial. Pero en la actualidad, justamente, con lo que nos vamos a encontrar es que una vez que los rayos X atravesaron al paciente, el método de captura, lo que va a estar de este lado, cambia, ¿sí? Cambia de distintas maneras. O sea, fundamentalmente ya no tenemos un elemento de captura que va a quedar con una impresión en una placa radiográfica. En principio no, si ya pasamos a lo que es las formas más básicas de la radiología digital, lo que vamos a obtener es una imagen digital, o sea, una imagen se llama digital porque está basada en unos y ceros, o sea, van a ser pequeñas tonalidades que van a ser impresas electrónicamente. Ya vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué ocurre? Ya acá nos encontramos con algo muy diferente. Nos estamos encontrando con un elemento que, en principio, si los podemos así dividir en parte, primero está el elemento de captura, el dispositivo de captura, el dispositivo de acoplamiento, y el último es el dispositivo de recogida. Por ahora vamos a decir eso, después vamos a entrar en detalle con cada uno. El dispositivo de captura justamente es
de qué manera se captura, y hay distintos elementos que capturan a quién, que captura al rayo X. Entre estos elementos está el ioduro de sodio, el ioduro de cesio, y después está el oxisulfuro de gadolinio, y por último el selenio amorfo. Ya vamos a ver de qué estamos hablando. O sea, estos elementos estos 4 elementos, por lo menos los enumerados por Bouillon, son los más utilizados en lo que es la captura de imagen. O sea, transformar el rayo X en otro tipo de señal. En este caso va a ser estos elementos de captura, todos son cristales, excepto este que justamente es amorfo, por eso se dice amorfo. El selenio amorfo, salvo el selenio amorfo, los demás son todos estructuras cristalinas que tienen la virtud de recibir rayos X y producir una transducción y transformarlos en elementos luminosos. Después viene el dispositivo de acoplamiento. ¿Qué es el dispositivo de acoplamiento? El dispositivo de acoplamiento es el nexo entre lo que saca, la señal que saca el de captura, en este caso puede ser luz, y lo envía, lo lleva hasta el dispositivo de recogida, ¿sí? Que ya después vamos a ver de qué se trata. Ejemplos básicos de dispositivos de acoplamiento: lentes ópticas, después está fibra óptica, como vamos a ver después, ¿no? Y también acá aparece el amigo selenio amorfo. Fíjense que el selenio amorfo está acá y está acá. Interesante. Y por último los dispositivos de recogida, o sea, los que recogen la señal. Entonces imagínense, los rayos X entran a estos dispositivos de captura. A continuación estos dispositivos de captura son redireccionados o enviados a través de este dispositivo de acoplamiento, que puede ser una lente óptica, puede ser una fibra óptica o puede ser el mismo selenio amorfo, y son enviados ¿a dónde? Esa información al elemento de recogida. Los elementos de recogida, indica el manual, son los fotodiodos, o sea, que son diodos muy particulares que tienen la virtud de recibir luz y emitir una señal eléctrica. Después puede ser el CCD, que también lo vamos a estudiar, que es el dispositivo de carga acoplada. Y después el TFT, que justamente es un tipo de transistor que se llama transistor de película delgada. Vamos a abreviarlo así. O película fina. Bien, entonces, composición del lugar. Los rayos entran y son capturados por alguno de estos cristales, o este selenio que no es un cristal. Estos rayos X son transformados en rayos luminosos, o sea que bajan muchísimo la energía, ¿no? Y entran como rayos luminosos. Son redireccionados o son direccionados por un dispositivo de acoplamiento, que pueden ser lentes ópticas directamente, o fibras ópticas, como ya vamos a ver, o el mismo selenio amorfo, que también lo vamos a ver.
¿Y a dónde los envía este dispositivo de acoplamiento? Al elemento, al dispositivo que recoge esa información, ¿sí? Esa información en forma de luz, que puede ser un fotodiodo, que este fotodiodo va a transformar esa luz en una pequeña señal eléctrica. El CCD, que es el dispositivo de carga acoplada, también va a transformar la luz en exactamente lo mismo, en una carga eléctrica, o sea, en un pulso eléctrico o pulsos eléctricos, y el transistor de película delgada también. Son características de estos elementos de recogida. Muy bien, hasta ahora esta parte como para hacernos una composición del lugar. Esto realmente la información es muchísima. Yo estoy achicando mucho y resumiendo mucho y haciéndolo muy básico, ¿sí? Si no, les sugiero que acudan o al manual del técnico radiólogo de Bullón o a alguna otra bibliografía que sea de esas características. Y acá viene algo importante. Nosotros en radiología digital se suele hablar de radiología digital indirecta y de radiología digital directa. En la radiología digital indirecta es un poco lo que expresábamos recién. O sea, ¿con qué nos vamos a encontrar? Primero, el rayo X. Bien, en la indirecta. Este rayo X, ¿en qué se transformaba? Como decíamos recién, en luz. Y esta luz, a su vez, es transformada en señal eléctrica. O sea que sí o sí pasa estas etapas. Por lo tanto, a eso se le llama indirecta. La directa, justamente, es aquella que obviamente es la que más nos interesa, ¿no? Aunque nos vamos a encontrar con las dos posibilidades, es la que pasa de rayos X directamente a una señal eléctrica, como ya vamos a ver. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué la señal eléctrica? Es fundamental, porque la señal eléctrica nos va, a través de lo que se llama multiplexado, que después lo vamos a ver, nos va a mandar información de cada píxel. La imagen está formada por píxeles, de cada píxel el que fue afectado, que los rayos X afectaron a un panel determinado que es fotosensible, o sea que es sensible a la radiación. Cada píxel de esa matriz va a mandar una pequeña información eléctrica a muy alta velocidad a una computadora con un determinado alto del pulso, con una determinada característica del pulso que va a ser mayor o menor de acuerdo a la escala de grises donde esté trabajando. Entonces, cada uno de esos puntitos, que va a tener una tonalidad de gris, va a estar expresado por un tamaño, una amplitud, una característica de esa señal eléctrica. Y eso después es compendiado, recogido por una computadora, y la computadora eso lo transforma en una imagen planar XY, donde está indicando en cada píxel de esa pantalla la tonalidad de gris que mandó la información, esta transducción, tanto sea la indirecta como la directa. O sea, acá, fíjense, la gran diferencia con la radiología convencional es que la imagen que yo finalmente voy a obtener en la pantalla de la computadora, o en la computadora, en el disco rígido de la computadora, ¿cómo va a ser? Es una imagen formada por impulsos eléctricos y nos queda grabada y tiene una serie de ventajas, muchas ventajas, ¿sí? Como lo vamos a ir viendo. Pero en principio, para no hacerlo demasiado largo, cerremos aquí. Desde ya está más decir que la radiología digital está acaparando todo porque tiene muchas ventajas, ¿sí?